Hay dos maneras de ver la vida cristiana, la vida espiritual, y es pensar, bueno, porque voy a la iglesia o porque creo en algo, automáticamente, ¡pum!, el pasado queda olvidado. Si bien técnicamente para Dios es así, el problema es que nosotros seguimos lidiando con el pasado. Y de allí que cada domingo, por lo menos durante los últimos, Dios nos viene hablando de sanar esas heridas. El domingo pasado yo les decía una frase que acuñó mi mamá, que ninguna herida tapada cura bien. Aunque uno le ponga una curita, un apósito, ninguna curita tapada finalmente se va a sanar, porque empieza a ponerse pútrida, porque se empieza a infectar, y eso también va para todos los órdenes de la vida. Creo que cuando uno se reconcilia con sus heridas, con sus laceraciones, con lo que ha pasado, tiene oportunidad de sanar. Lo cierto es que cada adulto, cada ser humano que transita la vida adulta, la adultez, no deja de ser otra cosa que el niño que lo precedió. Es algo que no podemos olvidar. Y es algo que me interesa mucho recalcar porque tiene que ver con nuestra sanidad interior, con nuestra autoestima sana, que es la única manera que uno puede hacer para amar a Dios, sanarse para de ese modo amar al prójimo y amar a Dios, si no es imposible. Entonces siempre la edad adulta está enraizada en la niñez, en cosas que nos pasaron, las buenas, las malas, los buenos recuerdos, los no tan buenos. En las disfunciones adultas han sido modeladas, han sido influenciadas por los tutores, por la presencia o por la ausencia de nuestros padres. Fuimos modelados de alguna forma. Yo mantengo esa opinión porque no dejo de ser el niño que fui en un cuerpo de adulto. O sea, soy un niño que creció, como la mayoría de los que estamos acá. Y la ausencia, la presencia paternal determina de alguna forma nuestra manera de pararnos en la vida. Lo que hacemos está confirmado por sociólogos, por psicólogos, que cualquier cosa que uno haga en la edad adulta como un patrón, de una manera repetitiva, tiene que ver con una raíz de la niñez. Y yo ayer, mientras que escribía este mensaje, yo pensaba ¿qué habrá pensado? ¿Qué recuerdos obsesivos de la niñez habrán atormentado a Adolfo Hitler, por ejemplo? Sin ánimo de justificarlo, nunca justificaría a un genocida. Pero me pregunto si alguna vez cuando niño hubo algo, un punto de inflexión o un quiebre, que después devino en el adulto que todos conocimos. Quizá no, pero digo, ¿qué recuerdos de la niñez tendría? ¿Qué crianza? Y así como pienso de él, pienso también qué afectó la vida de Martin Luther King, de Abraham Lincoln, por mencionar figuras épicas de la Unión Americana, que habrá delimitado, programado la vida de Mahatma Gandhi, que habrá hecho que Nelson Mandela fuera quien es, luchando con el apartheid, luchando con tantas cosas que estaban enquistadas en el mundo, y el mundo nunca va a ser igual, nunca será tal como lo conocíamos después de Mandela. Pero ese Mandela alguna vez fue niño, y si uno investiga arqueológicamente en sus biografías, descubre que eran niños, algunos que sufrieron, otros que se criaron sin padres, algunos capitalizaron el dolor, usaron el dolor para bendecir a otros, otros salieron a la vida enojados, heridos, víctimas también, pero a herir a otros para cobrarse de alguna manera lo que suponen que la vida les debe. Lo cierto es que yo creo más que nunca que la presencia de un padre, de un tutor, de una tía, de una abuela que nos haya criado puede originar en nuestras mentes, la presencia o la ausencia, un pensamiento recurrente, un pensamiento obsesivo. Si un padre nos abandonó, si una mamá se fue de la casa, hay un momento que el niño piensa, a lo mejor yo hice algo para que esto ocurriera. Yo nunca voy a olvidar que estábamos en una consejería y la dama me dice, bueno, mi esposo nos abandonó, resulta que era un mujeriego, borracho, un día lo descubro con otra mujer, etcétera, etcétera. La cosa es que me cuenta que el matrimonio estaba irremediablemente roto y dice, aunque él intentaba ser buen padre, a mí no me sirve eso, si no puede ser un buen esposo, así que decidimos que hemos de vivir separados. Y el niño estaba aparentemente como jugando con un celular y luego el niño me dice, ¿yo podría hablar con usted? Así que le pido a la dama que me deje a solas unos minutos con él y el niño me dice, mire, yo no sé qué contó mi mamá porque no prestaba atención, pero la culpa que papá se fue es mía. Porque siempre me decía que acomode los cajones y él me decía, un día no me vas a encontrar más. Así que un día agarró y se fue, tiene que ver con mi desorden. O sea que el chiquito se había hecho cargo de lo que había ocurrido en el matrimonio de sus padres cuando él era simplemente una víctima pasiva.
Y yo digo, suficiente estrés tiene un niño con la vida de infante como para que encima tenga que cargar con la culpa de algo que él no pidió, que él no generó. Ahora ustedes dirán, bueno, ese niño tarde o temprano se va a dar cuenta que su padre no se fue necesariamente porque él no acomodaba los cajones. Sí, algunos sí. Otros crecen, pero se vuelven gente más pequeña. O sea, se vuelven adultos, pero su manera de razonar sigue siendo infantil. Claro, ese niño cuando sea grande lo más probable no es que diga, se fue porque yo no acomodaba los cajones, pero en el subconsciente lo más probable es que quede una mancha de culpa. Sí, yo algo tuve que ver. ¿Por qué lo sé? Porque también alguna vez hablé con una mujer de 40 y tantos que me dijo, ¿sabes? Yo creo que si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. Porque mi mamá me confesó que fue el embarazo el que hizo que ellos se pelearan. Y esta dama cargaba con una culpa de haber nacido, lo cual es una crueldad absoluta. Y esos procesamientos mentales que uno mantiene de adulto, esa manera infantil de pensar, es la que hace que nunca podamos sanar la estima. Entonces un día el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice en Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y entendía como niño. Mas cuando fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Él hace especial, le pone un especial interés casi quirúrgico a las tres palabras. Él dice, yo hablaba, pensaba y entendía como niño. Lo cual está diciendo que cuando afrontó la vida de adulto, cuando hizo el crossover, cuando cruzó a la vida de adulto, dejó de hablar, de entender y de pensar como un niño. Yo hablaba cuando era chico. Mi madre me escuchaba muy atentamente cuando yo hablaba, lo cual era un lujo en nuestros tiempos. Acuérdense que yo nací en el siglo pasado. Algunos dicen, ay, los millennials. Yo no soy millennial, yo soy sesentennial de aquel tiempo. Y había algo maravilloso que hizo especial a la vieja, es que ella me prestaba atención. Y eso honraba mi opinión. Ella decía, a ver, Dantecito, contame. Y eso hacía que honrara mi opinión. Yo tenía alguien que me escuchara. Porque provenimos algunos de una generación donde los niños no podíamos hablar. No hable, que están hablando los adultos, decía la vieja. Como diciendo, tu opinión no importa. Están hablando los adultos, vaya para afuera. Entonces yo entendí que mi opinión no valía, para mi papá no valía, pero mi mamá de tanto en tanto enriquecía mi autoestima, porque me decía, ve, Dantecito, contame. Y me hacía creer que mis ideas eran importantes. Como les dije, mamá tenía 6º grado de la escuela primaria, pero no por eso dejó de ser autodidacta. Entonces tenía toda una biblioteca en casa que nos puso a disposición. Y ahí estaba Charles Dickens, Mark Twain, Emilio Salgari. Y ella decía, lean todo, con voracidad, ficción, ensayos, todo, libros de química. Y era lo único que había en casa, no había iPad, no había conexión satelital. Entonces leíamos con voracidad, con desorden. Y ella decía siempre, ahora quiero que me relates un propio cuento. Contame un cuento mientras que yo lavo o plancho. Y entonces mi capacidad narrativa empezó a desarrollarse. Yo decía, había una vez un niño muy pobre que el padre no le compraba nada, pero la madre le compró una bicicleta. Yo para ver si se sentía aludida la vieja. Nunca se dio por aludida, siempre pareció era ficción. Pero mi mamá era el mejor público para contarle un chiste, por ejemplo. Entonces yo le decía, mamá, te voy a contar un chiste. Y la vieja se reía alta. Le digo, pero no te lo conté. Le digo, no, pero va a ser gracioso. De allí yo que en toda la oratoria, en la dialéctica, siempre pongo una humorada, porque siempre siento que mamá se sigue riendo. Mi mamá no importaba la narrativa. El saber que era un chiste ya se despanzurraba de la risa. Y a mí me gustaba. Entonces cuando no tenía chiste los inventaba. Y ella, aunque el chiste era pavo o chistonto, hacía que se reía. La cosa es que yo sentía que cuando hablaba mi opinión era valorada. Jesús se pasó hablando 7 días sin parar, se metió en el templo y hablaba con los maestros de la ley. Tenía unos 12 años. Y dice la Biblia que los eruditos no podían creer su respuesta en lo que él hablaba. Así que creo que eso sana la estima de un niño cuando puede hablar. Y Pablo dice, yo hablaba como niño. Pero lamentablemente muchos de nosotros no fuimos escuchados. Cuando hablábamos no importaba tanto nuestra opinión. Y eso no es lo importante en sí o lo más grave, sino que algunos han perdido la capacidad de comunicación. Entonces cuando uno se hace adulto ya no habla.
y empieza un poco a parecerse a aquel padre que tampoco hablaba. Algunos perdieron la capacidad de comunicarse. Yo digo siempre que las mujeres celebran su feminidad. La celebran porque se cambian los maquillajes, se ponen esto. Y los hombres a veces no celebramos nuestra masculinidad. Somos aburridos, creemos que eructar y tomar cerveza nos puede hacer machos. Sin embargo, no es solo eructar, es decir, bueno, yo tengo que crecer intelectualmente, espiritualmente. Lo cierto es que en algún momento perdemos la capacidad de comunicarnos porque nos dijeron, cállese la boca, quédese quieto, no hable. Y eso se nos va metiendo en nuestro corazón y un día perdemos la capacidad de decir lo que nos pasa. Se nos graban frases, los machos no lloran, no lloren. Entonces nos marcan la manera en que hablamos o no hablamos cuando éramos niños. Yo estoy seguro que si mamá no hubiese sido mi primer público de uno, yo estoy seguro que no estaría hablándoles a ustedes esta mañana o esta tarde. Estoy convencido, no hubiese desarrollado mi capacidad narrativa. Y aunque no era un orador a los 8 o 9 años, yo sentía que a alguien le interesaba lo que yo podía decir. De otro modo me sentía que no tenía voz, que no podía comentarle a nadie. El apóstol Pablo sigue diciendo, no solo hablaba como niño, sino que pensaba como niño. Y esa también es una declaración poderosa, porque para lo que un niño puede ser normal, para un adulto puede resultar, si sigue pensando como un niño, algo fatal. El hombre que crece o la mujer que crece y sigue siendo un niño, lo único que cambia es el precio de sus juguetes. Pero tiene juguetes más caros. No tienen que decirme que sí, ni me hagan así con la cabeza como pasó en el primer servicio. Pero díganme, mujeres, si a veces no miran a su marido y dicen, pero este no creció. Cuando se pone caprichoso, y no una vez, sino cuando tiene un patrón de capricho. ¡Ay, que yo no voy a comer eso! Decís, señor, te lo llevas o te lo mando, ¿para qué vive? ¿No? Y también pasa con las mujeres. Tampoco le quedó grande la yegua. Podemos hablar de la yegua también. Las mujeres también. Hay mujeres que, aunque se visten con tacos altos y usan rímel y maquillador y bolsos caros, siguen ocultando una niña caprichosa, donde cree que el marido o el esposo le tiene que dar, o el novio, todo lo que papá me daba. Y hay personas que son así, no crecen nunca. Piensan como niños a pesar de que tienen un cuerpo adulto. Y cuando sienten que son niños y que se merecen que le pasen las cosas, empiezan a veces las adicciones, el querer llenar ese hueco de alguna manera. El bebedor social, el que toma alcohol en demasía y se emborracha, hay que llevarlo entre 3 o 4 porque en una fiesta de gala se emborracha, es lo mismo que el pordiosero que toma tequila o cualquier bebida fuerte envuelto en una bolsa de papel. Lo que cambia es el precio del juguete, pero los dos son adictos. Los dos están necesitados, el uno como el otro. Uno paga más caro su juguete, pero al final ambos fracasan en el escape de no afrontar la vida adulta. Por eso Pablo decía, yo hablaba como niño, pensaba como niño. Y lo tercero, lo que más me llama la atención, que dice, yo comprendía como niño. Hay una versión que dice, yo juzgaba como niño. Porque el comprender es como... la comprensión es el proceso digestivo de la mente. Cuando uno... Lo que al principio pensaba, ahora lo transforma en una conclusión. Uno comprende como niño. Si de adultos nuestra comprensión sigue siendo elemental e infantil, uno llega a conclusiones inmaduras. Es como esta dama que me decía, si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. A lo mejor no. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Cómo con 40 años, con casi medio siglo de vida, vas a cargar con un estrés así? La comprensión infantil, navegando en la mente adulta, en un adulto lastimado, es peligroso. Porque uno va por la vida como arrastrando cargas que no nos pertenecen. Hay muchos niños que crecieron en hogares destrozados y en algún momento de su vida llegaron a la conclusión de que por su culpa pasó lo que pasó. Por su culpa fue el hogar disfuncional. Y esos conceptos infantiles los replicamos después en nuestras relaciones adultas. Yo sabía que me iba a divorciar porque mis padres también se divorciaron. Como si el patrón viajara genéticamente en la sangre. Como si los errores de los padres necesariamente tienen que repetirse en los hijos. Y esas percepciones y esas conclusiones producen una vida de inseguridad. Uno no se puede parar bien en la vida porque siente que va a repetir lo que le pasó a los padres. Otros arrastramos heridas infringidas a veces por verborragia, por palabras infringidas por otros niños.
En nuestro tiempo navegabas en el bullying. ¿Alguien se acuerda de esto, sí o no? ¿Cuándo tu papá te iba a defender de un bullying? Vamos a hablar con la maestra, te cambio de colegio. Mi papá decía, algo habrá hecho. No, pero me dicen, y defiéndase. Pelee, mi hijo, me decía mi papá. El tema es que yo era peso lástima. No podía pelear con nadie. Peleé y gana. No era que los padres iban y hacían un escándalo porque hicieron bullying a mi hijo. Navegamos en el bullying. Y ustedes saben las frases crueles de los niños. Al gordo se le dice gordo, al petizo petizo, al orejón orejón. A mí me decía muerto, cadáver, zombie. Hay días que me levantaba ojeroso y yo era este muerto de ¿cómo se llama? De la película mexicana, la última de Pixar. De Coco. Yo era la vieja de Coco. Yo estaba del otro lado. Era Coco. Decí que Coco no estaba, gracias a Dios. Dios fue afortunado conmigo, fue bueno, porque si no me hubiesen dicho Coco. Me decían de todos los sobrenombres. Y ustedes dicen, te sobrepusiste. Pero me costó horrores. Porque uno después en la vida se para conforme esas palabras que te marcan. Claro, insisto, uno llega a la iglesia y te dicen, no, olvídese de todo, eres nueva criatura, un especial tesoro en las manos de Dios. Sí. Pero uno no deja de tener enraizado en la niñez frases, epítetos, adjetivos y esos avatares de la vida, esos infortunios que en algún momento nos redireccionaron, ni hablar de un abuso, ni hablar cuando un ser querido, cuando un pariente querido, entre comillas, te robó lo más preciado que tenías, que no era necesariamente la virginidad, sino la inocencia. A partir de allí, como dijimos hace unas semanas, quedas atascado entre dos pisos. Porque la niña a la que molestan o le invaden su sexualidad, luego se siente una vieja con otras niñas, pero a la vez una niña entre las mujeres grandes, y queda toda su vida sintiendo que algo generó. Más cuando le dicen que se calle para que ni siquiera pueda formar parte de una estadística. Y van por la vida dolidas y llevando esa mentalidad de adulto, infantil, a la vida de adulto, que es lo peor. De allí que les cuesta a mucha gente relacionarse con Dios. ¿Cómo puedes hablarle a Dios a una persona que tiene heridas infringidas? Hasta nuestra sexualidad puede cambiar o queda afectada por cientos incidentes. No podemos desconocer esto. Pero como el tema de este mensaje no es para que nos suicidemos todos en masa, porque me están mirando y diciendo, ay, ¿cuándo nos matamos? La pregunta, esa es la patología. ¿Cuál es la terapia? La terapia es cómo reconstruimos la vida. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo. Yo digo siempre, daría lo que sea por ver a Dante cuando tenía 8 años. Le diría, flaco, todo va a salir bien. Algunos de estos sonsos van a hacer fila para escucharte alguna vez. Yo le diría, todo va a salir bien. Vas a inspirar, vas a cambiar, vas a hablar. Yo le habría resuelto la vida al niño que fui, pero la vida no me da esa chance. No es una película de ciencia ficción donde puedo resolverle la vida. Debí haber confiado en Dios. Debí haber escuchado más. Cuando me decían, basta el día con su afán, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para futuro. Pero como todos, me llené de ansiedad. Y pensé que no tenía lo que hacía falta para salir adelante, para pelear la vida. Podía haber jurado que iba a quedar en la lona. Hoy podría ver a ese niño que fui y decirle, todo va a salir campeón, todo va a salir bien. Mamá va a sanar del cáncer, tu papá va a dejar el alcohol. Daría lo que sea por darle esperanza a ese flaco orejón, Coco. Pero no puedo. Entonces, ¿cómo reconstruyo ahora? ¿Cómo reconstruyes tú la vida? Dios no lo deja librado al azar y Lucas 1:17 dice, y haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, quiero que vean lo que humildemente creo Dios me dijo que te diga respecto a la terapia. Yo tengo hijos, como algunos aquí. Cualquiera de mis hijos lleva mi sangre y se para en mis huesos. Ese hijo es mi boleto para la próxima generación. Es mi chance, mi segunda chance y oportunidad de lograr algunas cosas. Cuando digo lograr algunas cosas no es proyectarme vicariamente en él. O sea, como yo no pude ser abogado, lo voy a hacer que él sea abogado. Porque los hijos son cartas en blanco para escribir. No son cartas en blanco para escribir que uno los hace imagen y semejanza. Los hijos son libros para decodificar.
A veces uno quiere escribirlo y decir, vas a hacer así, vas a estudiar esto, vas a estudiar esto, porque yo no pude estudiar y vas a terminar la carrera. Y a veces le damos una carga que el hijo no quiere saber nada. El padre es actor y el hijo no quiere ser actor. Entonces no son cartas para escribir, sino son libros para decodificar. Pero cuando yo digo que los hijos son una segunda chance, es la oportunidad de lograr lo que no pude tener cuando yo era chico. Sanar a mi hijo, a mi hija, me termina sanando a mí. Amarlo es sanarme. Yo puedo ver a mi hijo simplemente como una extensión, como un producto de simplemente una copulación, nada más. Y tuve un hijo. Hay gente que tiene hijos y que tengan hijos no los hace hombres. Porque un par de testículos también los tienen los animales y no por eso son hombres. Tener hijos es saber que uno puede proyectar en ellos, transmitir, impartir principios, cosas que les van a dejar grabada para siempre. Es darle lo necesario para que alcance su estrella. Es pararlo sobre los hombros y decirle, bueno, vas a empezar de acá, no de acá donde empecé yo. No es que vamos a decirle a los hijos, vas a pasar la misma pobreza que yo para que aprenda. En lo posible tratamos de evitarle que pase o que tenga que transitar las millas que nosotros recorrimos. Un buen hijo recorre una milla menos que el padre, una vuelta menos para dar en las olimpiadas de la vida. Eso es lo maravilloso, que cuando yo lo sano a él, me estoy sanando yo. Entonces hago todo lo necesario para que él se sienta bien. Él es arcilla moldeable en las manos de un alfarero, que es su papá o su mamá. En la Biblia la paternidad divina se ve cuando Dios habla desde los cielos y dice, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. No hay cosa más linda para un hijo que el padre le diga, estoy orgulloso, así tu padre no tenga estudios académicos. No hay ninguna frase que supere a lo que te diga tu papá. Es la aprobación paternal que hace que el chico flaco corra más que el resto de la clase. Es la aprobación materna, bien hecho, hijo, que hace que uno soporte los ruidos extraños de la noche o se aguante los mosquitos en un campamento de verano. Bien hecho. Cuando uno actúa, uno busca entre la multitud el rostro conocido de que nosotros amamos. Y si ese rostro falta, uno se siente mal. Mi papá nunca fue a verme. Él siempre estaba ocupado. Y yo de tanto en tanto actuaba de soldado, hacía junto a los próceres así, y decía, empanada, calentita las empanadas. Yo me sentía Shakespeare, haciendo Shakespeare. Y yo miraba siempre a ver si mi papá y mi mamá venían para que me dijeran, qué negro candombero, nadie te supera. Nunca estuvieron. Pero yo necesité esa aprobación. Yo creo que la estima hasta del Señor se sanó. No sé si estaba mal antes, pero digo, no se sanó, se afianzó. Cuando el padre dice, este es mi hijo amado. Creo que eso es lo que uno necesita como hijo. Y uno llega a ser padre y dice, a mí nunca me dijeron nada. No te voy a decir que digas amén, pero muchos no nos dijeron nada. Nos robaron nuestros héroes. A muchos nos robaron nuestros padres. O el alcohol, o que se murió, o que se divorciaron. Pero las necesidades de los hijos no cambian. Es doloroso admirar a quien no está. Muchos de ustedes crecieron haciendo deporte con las gradas vacías, sabiendo que no te iban a ver. Otros colorearon sus obras de arte con crayolas, sabiendo que no ibas a poder pegarlo en la nevera ni regalárselo a nadie porque no le iban a dar importancia. Y uno insiste por un tiempo hasta que un día te cansas de danzar solo la melodía de la niñez y entonces tiras las crayolas a un costado, pinchas la pelota y algunos compran un arma o se llenan de aparatos tecnológicos, de tablets, de cosas que los conectan con gente que está fuera del hogar. Pero el vacío lo vamos a llenar de alguna forma. Buscamos llenar ese vacío. Porque la imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo. Sí o sí. La imagen de un padre es el testimonio de a dónde nosotros vamos, o de una mamá. El papá es la primera definición de masculinidad que uno tiene. Mamá es la primera definición de feminidad. Y la ausencia de ambos o de uno hace que busquemos llenar el vacío de alguna forma. Y si la iglesia no lo llena, lo llenará la pornografía. Y si la pornografía no lo hace, lo llenará las drogas y los carteles o lo que sea. Ustedes dirán, ¿tan así? Sí, porque uno tiene la necesidad de buscar aprobación. Hay muchas estrellas de Hollywood que necesitan creer que un Oscar sobre la chimenea les va a cambiar la vida.
Y un día colocan el Oscar sobre la chimenea, llegan a lo más alto que puede llegar cualquier ciudadano, que es la Meca de Hollywood, y no sé qué hay en la cima que los asusta tanto, pero terminan quitándose la vida en una bañera de lujo. Y nos preguntamos, ¿no será que estos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? Nada más que la vida adulta ni los juguetes caros hacen que puedan reemplazar esa ausencia, ese dolor. A mi humilde criterio, yo creo que la ausencia de un padre, la orfandad, se soporta más cuando el papá está bajo tierra. El peor sentimiento de orfandad es cuando tu papá duerme en el otro cuarto y te sientes solo. Cuando no sientes hogar, cuando te sientes un corazón sin techo, eso es lo más duro. Jesús, deben recordar la historia, que llega presuntamente tarde a ver a un amigo que está muy enfermo llamado Lázaro. Llega 4 días tarde, según sus hermanas Marta y María, y le dicen: si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y Jesús lloró. Es uno de los pocos episodios que dicen que Jesús lloró. Y entonces dijeron los judíos: miren cómo le amaba al amigo. Aún así, no obstante, Jesús hizo quitar la piedra y entonces le dijo: Lázaro, ven fuera. Y resucitó al amigo. Entonces, mi idea de un héroe, mi humilde idea de un héroe, es alguien tan tierno, lo suficientemente tierno como para llorar en el funeral de un amigo, pero lo suficientemente fuerte para resucitar lo que está muerto. Fue tierno para respetar la debilidad y el dolor de las hermanas de Lázaro, Marta y María, sus amigas en común. Pero después asumió la responsabilidad y dijo: bueno, a resucitar lo que está muerto, no a quedarnos a llorar. No sepultó el trauma y dice: Jesús lloró y a partir de ahí se murió triste. No, dijo: bueno, ya lloré, ahora voy a resucitar a mi amigo. Esto en todos los órdenes de la vida es igual, no se puede llorar todo el tiempo. Yo tenía una tía que vivía llorando. Hermosa la tía, porque parecía una actriz, pero llegaba y lo único bueno que traía pasteles o tortas para comer. Pero yo siempre pensaba, además de hacer pasteles, que alguien encierra a esta mujer. Porque dejaba una mala onda en la casa. Decía: ay, Nelly, no sabes, me encontraron arenilla en los pulmones y me encontraron tierra en el corazón y tengo también piedras en la vesícula. Te daban ganas de decirle: tía, casate con un albañil y que construya, ¿qué querés que haga? Sí, y hablaba de enfermedad. Ay, no sabe la Mabel, qué mal que está, que de mejorar. Tiene cirrosis esa mujer, seguro que tiene cáncer. Tiene cáncer. Ella le disfrutaba, era una morbosidad hablar de enfermedad. El secreto era hacerse los análisis, porque no decía análisis, decía análisis. Me hice el análisis. ¿Y te encontraron algo? ¡De todo! Ese era un trofeo que tenían que traerse. La peor decepción para la tía era hacerse los análisis y que estaba todo bien. ¿Qué te dijo? Estaba todo bien, pero no le creí. No le creí. Me dijo que era benigno el tumor. Es maligno, yo sé que es maligno. Disfrutaba. Y hay gente que disfruta la autoconmiseración, el tenerse lástima. Y yo creo que hay un tiempo para llorar, porque en las 28 temporadas de Salomón dice: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Pero uno se puede quedar todo el tiempo llorando. Jesús lloró por su amigo, lo cual muestra de que él tenía su costado anímico que le dolía. Pero después ordenó que levanten a su amigo, que corran, enjugó las lágrimas y asumió la responsabilidad. Dijo: no puedo quedarme llorando. Entonces, si uno quiere resucitar una relación, uno tiene que primero dejar de llorar. Y tiene que hacer que esa relación se restaure. Si tienes que meterte en el sepulcro de las drogas para rescatar a tu hijo, tienes una sola chance para hacer eso. Si tienes en un momento que levantar en la cuneta de la calle a tu padre ebrio, tienes una segunda chance de hacerlo. Y tú dices: sí, pero mi padre no estuvo como el mío, no estuvo allí, fue abandónico. Y sí, es doloroso acercarte a la mirada fría, a veces impersonal, de una mirada indiferente de un padre que a lo mejor nunca sentiste que nunca te quiso. Pero es una sensación de sanarse uno mismo. Uno da porque le gusta dar, ni siquiera porque el otro se lo merece. Yo amo porque me gusta amar. Entonces no importa qué pasó en la vida que te separó del ser querido, cuando uno termina de llorar, se tiene que comenzar a levantar. Como hablamos las semanas pasadas, uno tiene que abandonar la cama del hospital para alguien que está más grave. No puede quedarse en la cama, se necesitan camas.
Hay gente que pasa peores cosas que las que estás pasando. Uno tiene que decir, bueno, voy a resucitar. La tragedia de María era pensar que era demasiado tarde, porque a veces la situación apesta. De hecho, que le dijeron, Jesús, mi hermano hiede, hace 4 días que está envuelto ahí. Hiede. Está pútrido. Y sí, cuando estás resucitando algo no va a tener buen olor. Uno a veces tiene que amar por encima de la peste. Miren, escuchen esto. Si tienes aliento, si vives, quiero que aprendas esto por tu salud mental, emocional y espiritual. Nos vamos a decepcionar. La gente decepciona. ¿Por qué? Porque nosotros decepcionamos. No se puede vivir diciendo yo amo al que no me decepciona. ¿Quién puede tener un amigo que diga a mí nunca me decepcionó? Te va a tocar que a las 3 de la mañana quieres hablar y el amigo te dice no puedo hablar, estoy con mi mujer. Te va a tocar que necesitas que tu amiga viaje y te dice no puedo, ahora no tengo dinero. ¿Qué sé yo? Desde eso a decepciones más profundas. No hay gente que busca iglesia donde busca un pastor que no me decepcione. Ya te digo, está fregado conmigo porque yo te voy a decepcionar. Hay cosas que no te van a gustar. En vez de buscar amigos, pastores, iglesias que no nos decepcionen, tenemos que convertirnos en personas que no decepcionamos. Tú dices, voy a la iglesia esa y nadie me saludó. Hay gente que no viene porque es una iglesia muy grande y nadie te saluda. Y bueno, necesitamos un saludador. Párate como el Papa Francisco, así, ¡ey! Saluda. Capaz que cambia la atmósfera. Uno tiene que decir, voy a aportar, en vez de quejarse, que no nos conozcan por todo aquello a lo que nos oponemos, sino por lo que proponemos. Porque el pecado de omisión, de omitir, es peor que el de comisión, el de cometer. Cuando uno omite dar, cuando uno omite amar, no, es que a mí me van a herir. Y sí, amar duele. Si uno quiere resucitar una relación muerta, va a doler. Vale la pena la resurrección. No podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción, porque vamos a morir solos, amargados, intransigentes, inflexibles. Uno tiene que decir, bueno, ¿quién tiene padres perfectos? Si alguien tiene un papá perfecto, vení que te oro por el Alzheimer porque no te acordás. ¿Quién dice mi papá, un prócer, mi mamá? ¿Qué papá es perfecto? ¿Quién tuvo? No fueron perfectos porque tú no eres perfecto como padre. ¿Quién tiene hijos perfectos? Hay un momento que tener 5 dedos en cada mano no es perfección. Es ser normal. Después los hijos van creciendo, uno los cría como puede y no hay hijos perfectos. Miren, cuando mi madre partió a la eternidad, yo aprendí que los muertos no hablan, no pueden escuchar. Recuerdo que tenía 1.000.000 de interrogantes sin resolver en mi corazón y lloré. A pesar de que ya tenía muchos años de vida, lloré por las preguntas que quería hacerle. Lloré por los bisnietos que ella nunca iba a poder ver. Lloré por mi padre que sabía que no se iba a volver a casar. No por una decisión de mi padre, porque si no, nadie aguanta a mi padre como mi mamá. Y a pesar de los defectos de mi madre, yo lloré por sus intentos de proveer, de amarme, de protegerme, porque fue la primera persona que me escuchó. Y yo recuerdo que ella me aplicaba la ley fría. Ella era Miss Freezer. Y cuando yo no pude terminar en la escuela secundaria, mamá dijo, ¿sabes lo que me duele? Me duele esto, desgraciado. El desgraciado es que me había caído de la gracia de ella. Me duele que nunca vas a colgar un diploma en la pared. Y vas a tener que romperte los dedos como tu padre para trabajar. Y 3 días sin hablarme, porque la vieja era así, era Putin. Fría. Putin, así, no te hablaba más. Entonces, 3 días sin hablarme la vieja. Y yo dije, algún día voy a colgar un diploma. Pero claro, no había cursos de internet, no se había inventado el internet. Y la vida, la providencia divina hizo que me dieran llaves de la ciudad, reconocimientos, doctorados. Gente siempre inconsciente que anda dando esas cosas. Entonces cuando las empecé a colgar en la pared. Y me hice toda una oficina, dije, la voy a traer a la vieja. Y le voy a mostrar a la oficina y decir, métete ahí y lee los cartelitos, ahora vengo. Toma, para que aprenda. Para que me diga, ¿y ese? Acá está el nene.
Te dicen, pero grande, ¿querías eso? Sí, porque de alguna forma yo quería decirle, mirá, Dios, la vida me permitió tener lo que no me pudo dar académicamente una escuela, un colegio, ¿no? Pero me di cuenta que cuando quise hacer eso, mi mamá ya empezó a ver me empecé a ver que su senilidad avanzaba, que devariaba, que preguntaba cosas venidas de la nada, que el Alzheimer empezó a cobrarse su víctima y su cerebro ya no era el mismo, y una mujer que leyó tanto y hacía crucigramas y parecía tener respuesta de todo ya no escuchaba, ya no podía hablar. Así que un día recuerdo que supe que se fue, aunque estaba en la otra punta del mundo, aunque estaba en Argentina, era una hora silenciosa y quieta de la madrugada, de marea baja, y yo supe que ella se estaba yendo porque sentí como que se acercó a la cama y me dijo, Dantecito, como cuando me llamaba para ir al colegio, pero esta vez era para despedirse. Así que le dije que entre nosotros no había cuentas pendientes, que le agradecía que ella fue la primera que me escuchó, que de alguna forma le agradecía que eso me paró ante un gentío en mi vida adulta, y una vez que no teníamos cuentas pendientes entre los dos, la dejé ir, le deseé buen viaje. Y ya a la media mañana, cuando alguien por las redes sociales me daba el pésame, yo supe antes, 2-3 horas antes, que ella se había ido, había partido a la eternidad. Mi mamá peleó todo lo que pudo y cuando la pelea era desigual, entera, se fue. Decidió no pelear más. Ahí es cuando entendí que ya no puedo hablar más con mamá hasta que me la encuentre en la eternidad. El gran ausente es mi padre, o lo fue, quien sigue vivo. Por eso digo que el peor sentimiento de orfandad no es cuando dices yo lo vi partir, porque ya está, mal o bien, se fue, como la brisa que tocó tu cara esta mañana, se fue. El tema es cuando está vivo. Yo siempre fui envidioso, y no voy a decir santamente envidioso. De esos equipos de padre e hijo, de esos padres que se revuelcan en la alfombra con sus hijos, le hacen cosquillas en la panza porque no lo tenía. Hubiese dado cualquier cosa porque mi padre jugara conmigo. Y cuando yo veo un padre mal o bien, sexagenario, septuagenario, que tiene sus orejas grandotas, porque vieron que cuando nos vamos envejeciendo las orejas nos crecen como los cocker. Uno escucha menos, pero la oreja se va agrandando. Y otras partes que no te voy a contar, pero que también se van agrandando, no sé para qué. Y a mí me dan ganas de decirle, no importa, eres bendecido, que lo tienes. Porque el verdadero ausente no es el que murió, sino que no importa cuán deteriorada pueda estar la relación con tu padre o con tu hijo, yo creo que si uno encuentra la manera de resucitar eso, uno también deja de llorar, uno se sana a sí mismo. Yo por lo menos tengo recuerdos con mi padre, pero hay algunos que jugaron toda la vida en los campos de fútbol de la vida y nunca vieron entre las gradas el rostro que les gustaría. Yo he estado ante un gentío en un estadio, te confieso, yo una vez le dije a mi papá, esto va a sonar muy argentino, muy petulante, pero te lo voy a contar cómo pasó, porque era la manera que mi papá entendiera, aunque ustedes lo tomen como falta de humildad. Le dije, papá, voy a hacer un evento, un show en River Plate, en el Monumental, el estadio más grande de Buenos Aires. ¿Y es lejos? Es como media hora de acá, pero te llevo. Ah, muy lejos, hay que estar parado. Papá, River lo llenaron los Rolling Stones. ¿Y U2? ¿Quién? Peor todavía. Billy Graham. Y yo voy a estar ahí. La gente va a llenar el estadio para escucharme hablar. ¿Y no van a sacar fotos? Sí. Tráeme una foto, me dice el viejo. Uno puede escuchar el rugido de la multitud, pero uno extraña un rostro. Ahora usted dice, bueno, yo también, a mí también me pasó. Un día dice David, el rey David le dice a Jonathan, mañana es nueva luna y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. 1 Samuel 20:18. Entonces yo pienso que si uno puede llenar el asiento vacío de la vida, tiene que hacerlo. Aunque tengas que desintoxicar a tu papá para que te escuche un rato. Daría lo que sea por 5 minutos con la vieja, pero no con Alzheimer. Porque los últimos años me decía, ¿fuiste a la escuela? Mamá, ya no vi más. Abrigate. ¿Fuiste a la escuela? Se ve que cuando yo no le colgué el diploma, dijo, a este lo meto en la escuela y lo dejo encerrado ahí. Yo daría 5 minutos para contarles que la vida me trató bien, que Dios fue fiel.
que sus libros ayudaron, que tenía razón, que ser autodidacta, que la neurogénesis nunca se detiene, que uno siempre puede aprender, que uno no termina de aprender cuando cuelga un diploma en la pared, y uno va por la vida como un aprendiz. Uno puede sumar inteligencia, sumar intelecto. Yo quisiera decirles tantas cosas, supongo que esas pláticas las tendré que tener en el cielo, pero no daría cualquier cosa por charlar eso aquí. Pero a veces siento que no puedo, y mi papá tampoco, porque está internado, y porque cuando voy, él quiere hablarme de que el otro hermano que no me visita, y tu hermano no me visita. Hace poco fui, tu hermano no me visita, y los nietos, papá, estoy acá, yo sí estoy. Pero tu hermano es un desgraciado, no sé quién lo habrá parido, y ustedes lo parieron. Y le digo, pero acá estoy. Ay, tu cuñada, lo que es papá. Porque yo sabía que si lo sanaba, me estaba sanando yo. Entonces, si tu padre está vivo, encuéntralo. Y si tu padre ha muerto, sé padre para tus hijos. Siempre se puede enmendar. Sé madre para tus hijos. Dale lo que te hizo falta. Dale lo que te hizo falta. A veces uno se va mirando al espejo y se va convirtiendo en ese hombre que no quiere ser, o en esa mujer que no quiere ser. Hay mujeres que dicen, ay, cada vez me parezco más a mi madre. Y sufren. Pero no solo porque heredaste la sentadera, sino porque te vas pareciendo en el carácter. Y a veces yo me encuentro repitiendo frases de mi papá que me hielan la sangre. Y entonces, en vez de decir, bueno, yo me parezco a mi papá y que... En vez de decir eso, digo, no, yo voy a retener lo bueno, la cultura de trabajo, los valores, pero lo malo lo voy a cambiar. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, yo ya no tengo mi papá. Bueno, no tengo mi mamá, pero tienes hijo. Si no tienes padre, puedes ser padre. Convertirte en todo lo que deseaste tener. Darle a tus hijos lo que perdiste. Liberarte de llorar por los divorcios, por los abusos, y abrir los brazos a tus hijos. Y cuando hablo tu hijo, es tu hijo. Este mensaje yo lo llamé, aún eres mi hijo, porque el hijo puede estar muriéndose de sida, haber cambiado de sexo, ser presidente de la república. Sigue siendo tu hijo. Es tu hijo y lo va a ser siempre. Es tu hijo. Porque a veces está la bobería de pensar, sí, pero ahora que estás, ahora que es homosexual, ahora que cambió de sexo, ahora yo no sé, primero que cambie tu hijo. Si no abraza, no se sana, no cambia el dolor, lo que puede traer, que es mucho más que su elección sexual, o lo que ha hecho con la vida, o el despadre que ha hecho. Porque puede ser que tu hijo sea despadroso, pero eso no lo heredó de los indígenas, eso no vino de los mayas. Cuando el hijo pródigo se levantó de comer entre los cerdos y dice, voy a volver a mi papá, a mí me sorprende que en la historia de Jesús su papá nunca le dije, te lo advertí. El viejo estaba allí, artrítico, cerrando los ojos, mirando calle abajo. No había un solo día que el viejo no veía a ver si un día el hijo que dilapidó la fortuna iba a volver. Y la historia dice que cuando el hijo viene maloliente, mugriento, de estar apacentando cerdos, un hato de cerdos, a él no le hizo falta muletas ni andador, saltó la reja y se fue corriendo a abrazar al hijo. Dijo, tonto, eres mi hijo, y lo abrazó. No necesitó nada. Hay tiempo que es momento, temporada de abrir los brazos, hombre. Hay momentos que hay que abrir los brazos, mujer. Hay que dar la bienvenida a pesar de la falla, de los errores. Que el amor sea más fuerte que las heridas que te separaron. Eso es lo que ha hecho grande a esta congregación. Que el amor sea más fuerte. ¿Sí? Le digo, cuando yo aconsejo a alguien y me dice, no sabes lo que acabo de hacer, yo le digo, pero sabes que Dios te ama, ¿no? No, pero te voy a contar lo que hice porque... Pero no, ahora me contás. Pero estás comprendiendo lo que te digo, Dios te ama. Y de pronto su mirada cambia. Porque a veces pensamos que estamos más cerca de Dios si vamos más a la iglesia, si vamos a la comunión, si vamos a la misa. Y Dios te sigue amando, eres su hijo, siempre. ¿Por qué lo sé? Porque soy padre. Quiero lo mejor para mis hijos, pero si alguno de ellos fallara en la vida, en su moral, en sus principios, yo sería el primero en estar a su lado. Soy así hasta con mis amigos. A veces me dicen, ¿cómo te sacás foto con ese político corrupto? Porque es mi amigo, que tengo la culpa que se hizo político y corrupto. Es mi amigo.
Y los amigos están en las buenas, en las malas, y yo voy. Y aunque me consta que ahorcó a la suegra, con ganas de felicitarlo, yo voy ahí y me quedo con él. Porque es mi amigo. Y puede divorciarse, le puede ir mal. Yo no busco amigos perfectos. ¿Por qué? Porque si yo no soy perfecto, yo no puedo pedir lo que no ofrezco. Quien quiere ser mi amigo me tiene que querer como soy. Con mis argentinismos, con mis errores, con mi intensidad, con mis síndromes. Me tiene que amar como yo soy. Me molesta cuando alguien me dice, cambia para que te acepte. ¿Y por qué tengo que cambiar si no sos la Madre Teresa vos tampoco? Nadie orina agua bendita acá. Entonces, si no orinamos agua bendita, uno no puede pedir perfección al otro. Y el padre, cuando ve al hijo que viene embarrado y lo ve que viene, va volando y lo abraza y le dice, quiero que vuelvas a casa. No le pregunta nada. Y siempre me dije, ¿por qué no le dijo, te lo advertí? ¿Por qué no le dijo, yo te dije? Porque yo te lo dije, se merecía. ¿Qué hubiese dicho una madre? El hijo viene y te dice, mami, dame todo lo que me corresponde y me quiero vivir solo. No quiero que me atiendas más ni me controles, voy a vivir solo. Tú dices, anda, lávate los calzones solo, anda, ya vas a volver. No te necesito, ni un huevo sabes hacerte. Y se va. Y la madre lo espera porque lo ama. Sabe que el hijo la va a necesitar. A los 3 meses vuelve, ma, ¿te quedas callada? ¡Ay, las Teresas Calcuta! ¡Ay, no, yo la amo! ¿Te quedas callada? ¡No! Mira, ahora que te bañaste, quiero que hablemos. Te lo dije, es como un placer que le sale de acá. Hasta que no lo vomite, ella no va a estar bien. No estoy dejando exento a los varones, pero digo, las mujeres, yo porque tuve mamá, son así. Te lo dije. Porque aparte son profetas, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a romper la cabeza y cómo me voy a reír. ¡Paf! Y claro, Walter Mercado, reencarnar. Y en la parábola de hijo pródigo, el padre no se regala, él te lo advertí. Ni él te lo dije, ni pasa nada. Va y lo abraza. ¿Qué sabía el padre del hijo para decirle te lo dije? ¿Qué sabía? ¿Qué es lo que sabía? Que yo no sé en la historia. Yo no sé. Bueno, me costó dislucidarlo, pero creo saberlo. Creo que, a pesar del cabello mugriento y del olor putrefacto del muchacho, se le colgó del cuello porque él sabía que cuando tocara a su hijo, se estaba tocando a sí mismo. Ese viejo no tendría seguramente un padre vivo. Y estoy seguro que le quería dar al hijo lo que él no tuvo. Y estoy seguro que él habrá recordado los propios errores que él cometió cuando joven y su padre capaz que no le perdonó y nunca lo recibió. Y en lugar de que ese patrón genético viajara en la familia y él le hiciera a su hijo lo que le hicieron a él, un día decidió revertir la maldición y lo abrazó. Y el hijo dice, papá, huelo mal. Aún eres mi hijo. No sabe lo que me mandé. Aún eres mi hijo. ¡Ey! ¡Fiesta! Un cordero, preparen algo, un asado argentino. Y vino de Mendoza, Argentina, porque en la Biblia cada vez que habla de vino argentino. Sépanlo, se los regalo de parte del corazón. Y preparen porque mi hijo ha vuelto. Se había perdido, pero sigue siendo mi hijo. Así que, mi querido, yo quizás no sé si tienes papá vivo o no, o si eres padre, pero de algo estoy seguro, eres hijo. Lo que puedes no tener es un hogar. Puede que seas un corazón sin techo que navega a los 40, a los 50, a los 60 y quiero decirte bienvenido a casa. Aún eres mi hijo, aún eres hijo de Dios. Aún puedes sentarte a la mesa. No saben cómo me cambió a mí la vida cuando empecé a ver a Dios así.
Porque la religión me ponía un montón de condiciones. Bueno, si vas a hacerte cristiano tienes que dejar esto, adoptar esto, cambiar lo otro. Y un día alguien me dijo, no, a ver si nos entendemos. Dios te ama porque eres hijo. Dios te ama lo que sea. Después por amor vas a cambiar. Por amor vas a enmendar. Por amor vas a querer honrar el amor que te dan. Pero la fidelidad no surge como resultado de una condición eclesiástica o de una denominación. El amor y la fidelidad surge a partir del amor, cuando uno se siente amado. Y a lo mejor hace tiempo que extrañas el abrazo del padre, del viejo. El abrazo del que te dice, bien campeón, bien hecho muchacho, bien hecho pequeña. Y si tuviste la fortuna que fue un buen papá, lo recuerdas. Y te hace falta, yo sé, nos hace falta. Pero uno puede enmendar, uno no puede llorar en la puerta de la tumba de lo que nos pasó, de lo que pudo haber sido, de la vida que pudimos haber tenido. Ya está. Lo que pasó, pasó, viviste, como digo siempre, como pudiste. Cada uno hizo lo que pudo. ¿Quién es buen padre acá? ¿Quién dice yo soy excelente padre? Nadie. Cuando aprendemos a ser padres somos abuelos. En aprender a vivir se nos va la vida, decía Joan Manuel Serrat. Y yo lo creo. Uno hace caminante al andar. La cosa es que uno tiene que enmendar. Como padre, ¿qué importa si en esta historia eres padre o eres hijo? Trata de enmendar. Porque tus padres, si los tienes, se irán como la brisa de la mañana. Y si tienes hijos, Dios te da una chance. Sé ese cómplice, ese amigo. Por lo menos yo intento torpemente ser el padre que no tuve. Trato que mis hijos encuentren en mí alguien en quien pueda confiar. Y tal vez algún día ellos hablan de que no lo fui. Pero nunca dirán que no lo intenté. Nunca dirán que no puse cada átomo de mi ser, cada fuero más íntimo de mí en tratar de enmendar. Yo no voy a llorar por la vida, por las cosas que me faltaron, por las tablets que no tuve, por el internet que jamás soñé tener. Yo voy a celebrar que estoy vivo y a tratar de enmendar, de inspirar, de ayudar, de amar. No permitir que mis heridas interfieran en el camino del amor. Mi querido, la vida puede que te haya tratado mal, yo lo sé. Yo desconfío del que no cojea, porque si has vivido lo suficiente tienes cicatrices. Y esas cicatrices de alguna forma hacen al hombre o a la mujer que eres. Lo cierto es que un día llegas y tienes que decidir. Si vivir mirando hacia el pasado, conducir un automóvil, mirando por el espejo retrovisor, seguramente vas a estrellarte. O decir, de tanto en tanto voy a mirar y enmendar. Tus padres no te hablaron, habla con los tuyos. No te amaron, da amor. No te dieron, rompe ese egoísmo dando, porque eso es lo que tú eres. Y si la vida te da esa chance de cambiar, vaya, eres afortunado, eres rico. Porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si tú puedes andar por la vida dando, bendiciendo, enmendando,
Everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence, you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away?